La semana pasada veíamos las características que David tenía antes de ser rey. Antes de ser rey, antes de tener la corona en su cabeza, David ya tenía ciertas características. Veíamos que él era conocido como el hijo de Isaí, y lo aplicamos a que era un joven con identidad. A pesar del rechazo evidente en su casa, él era conocido como el hijo de Isaí. No era un rebelde, no era un vagabundo, no, él tiene identidad, es parte de una familia. Aunque en la familia había problemas, este joven daba testimonio de ser un hijo de familia. Veíamos que también sabía tocar, y esto de saber tocar significa saber hacer las cosas, tener capacidades desarrolladas. Veíamos también que dijeron de David es poderoso y valiente, que tiene que ver con ser atrevido, ser osado, dar pasos de fe. Dijeron de David que también él era hombre de guerra, es decir, que era habilidoso, un hábil guerrero, tiene amplias capacidades. Era lo que estaban diciendo de David. También dijeron que era prudente al hablar, que hablaba con sensatez. La sexta característica, dijeron, es de hermoso semblante, es decir, de buena presencia. Como dijeron allá en tu rancho, tiene buena vibra, ¿verdad? Pero no estaban hablando de buena vibra, pero decían, se siente bien estar con él, se siente bien, es agradable en su persona. Y por último, la característica que dijeron de David es que Dios está con él. De aquí viene una pregunta, y con esto comenzamos el tema. Y la pregunta es si David siempre fue así, si David siempre tuvo estas 7 características, o si trabajó en su persona para llegar a ser. Porque aquí estaba el testimonio de alguien diciendo de David estas 7 características. Y la pregunta es, ¿siempre fue así? ¿Así nació David? ¿O formó estas características en su persona? ¿Trabajó en ellas hasta lograr ser? La pregunta es, ¿cómo es que David pudo llegar a hacer todo eso? ¿Ya era David así? ¿Así lo hizo Dios? ¿O fue el resultado de una vida disciplinada? ¿Fue el resultado de la determinación de un joven de llegar a tener una estatura, una medida? Es como poner una vara que muestra la medida a la que debemos llegar. La Escritura, por ejemplo, nos habla que debemos llegar a la estatura de Cristo. Ese es el estándar de vida que todo discípulo de Jesús debe tener, llegar a parecerse a Cristo, llegar a ser como Él, en carácter, en conducta, en palabras, en pensamiento, en acciones, en propósito, en determinación, en todo lo que vemos en Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir. O sea, se nos marca un parámetro, un estándar, una estatura, y hacia allá tenemos que caminar. Tal vez en este momento no tenemos estas características, pero vamos hacia allá en el nombre del Señor. Ahora, Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 11 al 13. Primera de Samuel 16, versículos 11 al 13, dijo, en el contexto donde Samuel fue a ungir al hijo de Isaí, llegó, y recuerda que pasaron 7 hijos de Isaí, los 7 hijos mayores, y entonces en el versículo 13 Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Y mira las características que tenía. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Antes, fíjate bien, antes de ser ungido por el profeta Samuel, solo da 3 características de David, y eran características externas, que era rubio, que era de ojos hermosos y bien parecido. Esto era antes de recibir la unción. Las otras 7 características eran después de la unción, lo cual nos muestra un parteaguas. David llegó a ser la persona que vimos la semana pasada a causa de la unción. Antes de ese momento, él solamente se le muestran 3 características. O sea, él era un chico normal, era un creyente natural, un buen cristiano, vaya, un fiel cristiano que iba a la iglesia, se congregaba. Y las características eran, como ya leímos, eran de hermosos ojos, bien parecido y rubio.
era externo. O sea, el propósito no es que si estás fellito te desanimes, ¿verdad? O sea, no va por ahí la cosa. No va por ahí. Porque, pues bueno, Dios a todos nos da un chance, ¿no? Si no, ahí ves a Daniel ahí sentado al frente, le dio chance el Señor, ¿verdad? Entonces, la descripción que se hace de David en este pasaje no es la misma que aparece después. Hubo un antes y hubo un después. Hubo unas características claras mostradas en el mismo capítulo. 7 características extraordinarias de un joven común, de un muchacho común, de un joven que era bien parecido, pero que algo tenía ese muchacho que Dios lo ungió y lo llevó a ser el joven que llegó a ser David. David pasó de lo invisible a lo visible, del anonimato a la trascendencia, de ser rechazado en su familia a ser un joven honrado por Dios, de tal manera que se convirtió en un rey. ¿Cómo hubo un cambio de vida? De estar allá cuidando las ovejas de su padre a apacentar toda una nación. ¿Cuál fue la diferencia o el parteaguas? La unción del Espíritu Santo. Esto fue el parteaguas que lo llevó de ser un creyente normal o común a un creyente fuera de lo común. Había muchos jóvenes en aquel entonces. Había muchos hombres y mujeres en aquel entonces. Pero Dios puso su mirada en uno. En la iglesia podemos haber muchas personas cristianas. En Tampico, Madero y Altamira y en todo México puede haber cientos de miles de cristianos. Pero hay jóvenes o hay hombres o mujeres que se destacan y pueden ser transformados por una causa o por algunos motivos que vamos a ver el día de hoy. Aquí dice la escritura que David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 y 9, mira la palabra que le dieron a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 y 9, dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de la majada. ¿De dónde te tomé? De la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Le está diciendo el Señor, ya que había sido rey y ya que David tenía las intenciones de construir un templo, el Señor le dijo: mira, no vas a ser tú, va a ser tu hijo, pero mira, yo te tomé de la majada y te puse por príncipe sobre mi pueblo. Yo buscaba el significado de majada, y majada, el diccionario da 2 interpretaciones. Una de ellas es que es el redil de las ovejas, es el donde está el rebaño de las ovejas. Pero hay una definición que da el diccionario que tiene que ver con el estiércol de esas ovejas, el estiércol de las vacas, como diciéndole el Señor: yo te saqué de allí, de donde solamente había estiércol, de donde nadie te conocía, donde nadie te tomaba en cuenta, del trabajo más vil en la casa de tu padre, pero yo vi que tenías algo diferente, yo vi que tenías intenciones diferentes, yo vi que tenías una mentalidad diferente, y por lo tanto no me importó que te encontraras en esa condición, y por eso extendí mi mano y te puse a que reinaras en la tierra de mi pueblo que yo separé para mí. No sé de dónde te haya sacado el Señor, pero ahora estás en una posición especial juntamente con Cristo. ¿Alguien dice amén?